Lo dijo en la primera hora. Bueno, entremos en materia porque hay bastante para comentar y para informar. Calientito, calientito. El presidente de la República ha enviado anoche a la Asamblea Nacional su proyecto de urgencia en materia económica. Tenemos ya la confirmación, lo acaban de hacer desde la Asamblea Nacional, el oficio remitido con fecha 27 de noviembre, fecha de ayer, por el presidente Daniel Noboa Sin, mediante la cual remite el proyecto de ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo, con calificación de urgente en materia económica. Este oficio ingresó a las 22 horas con 52 minutos de anoche. Remite el presidente de la República. Tiene un anexo de 26 hojas, se llama Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Se adjunta también el respectivo dictamen previo favorable y vinculante emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Dice, merece resaltar la importancia que el proyecto de ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo tiene para el Ecuador en materia tributaria, para la generación de empleo joven y atracción de inversiones. Es el oficio y el anexo. Está el oficio en el contenido, ¿verdad?, del proyecto. Vamos a esperar que nos envíen el proyecto, el texto del proyecto, pero ya ingresó a la Asamblea Nacional. La Asamblea tendrá un mes, a partir de hoy, de ayer, tendrá hasta el 27 de diciembre, 30 días que son improrrogables para debatir, para tramitar y para aprobar este proyecto de urgencia en materia económica. No puedo comentar sobre su contenido porque, como digo, esto ha llegado en este momento en caliente. Pero esto es lo que, desde mi punto de vista, debe en realidad importarnos en este momento. Ayer el presidente de la República presenta una situación realmente tétrica sobre la manera como, según el Ejecutivo, han recibido el país por parte de el gobierno saliente de Guillermo Lasso. Ha hablado de que la economía está en su peor momento. No sé si es una exageración, porque en realidad el Ecuador ha tenido unos momentos muy complejos a lo largo de su historia en materia económica, pero tomo las palabras del presidente de la República, que dice que se ha dejado muy poco dinero en las cuentas fiscales. Tratando de verla. Aquí está. Ecuador está en su peor momento, dijo Daniel Noboa. Grave situación económica con la que recibimos el país. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, que acompañó al presidente ayer, de hecho fue el que más intervino durante un mensaje de 4 minutos con 21 segundos que se viralizó en redes y luego se tradujo en una cadena nacional a las 9 de la noche. Asegura que recibió la peor historia de la caja fiscal con apenas 184 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro y atrasos por 2.872 millones. Los pagos pendientes son con el IES, gobiernos seccionales, proveedores del Estado e instituciones públicas claves. Todo esto, añadió el ministro Vega, dice el portal Primicias, a puertas de un potencial fenómeno del Niño, necesidades prioritarias de salud, seguridad y gastos inevitables como sueldos. Vega también detalló que el déficit superará los 5.000 millones de dólares al cierre de 2023, cuando el exministro de Economía, Pablo Arosemena, hablaba de que cerraría en 3.600 millones. Además, Noboa recibe un saldo de deuda pública de 63.000 millones y un escaso crecimiento de la economía. Eso dijeron ayer. Noboa ha dicho que la situación es muy dura y que Ecuador pasa por su peor momento. Por eso dijo que una de las primeras acciones será enviar un proyecto de ley de urgencia en materia económica, que es lo que les acabo de comentar, ha llegado ayer poco antes de las 11 de la noche a la Asamblea Nacional. Pero digo, aquí hay dos países. Ya les voy a explicar por qué. Pablo Arosemena
el exministro de Economía y Finanzas, ayer viralizó en chats de WhatsApp el manejo de las cuentas fiscales. Según Pablo Arosemena, en la cuenta del Tesoro, ellos recibieron el 24 de mayo del 2021 el gobierno con 65 millones de dólares en caja y que al 21 de noviembre en la cuenta del Tesoro había 166 millones, que recibieron 5.923 millones de dólares en reservas internacionales y que dejan en 6.209, que recibieron sobre pagos al IES unas cuentas de 989 millones y que han pagado 4.757 millones, que recibieron una economía, un crecimiento económico en cero en 2019. Claro, ministro, estábamos, o exministro, estábamos en pandemia. Esa comparación con la pandemia no ha lugar. Y que dejan una cifra del 2,9% de crecimiento económico, un aumento del 30,2 al 34,8% del empleo adecuado, una reducción del 6,3 al 3,6% del desempleo, una reducción de las cuentas por pagar de 3.635 millones a 2.885 millones, meses vencidos de transferencias a los gobiernos locales, 84 meses en el gobierno de Moreno, dicen acá, y ellos han dejado apenas un mes, dicen, que recibieron un déficit proyectado del menos 7,8 y menos 4,3, y la proyección a 2023 es de menos 3, que la deuda pública la bajaron del 56 al 49%, que la inflación la bajaron del 1,94 al 1,93 y que la pobreza la bajaron del 32,2 al 27%. O sea, este es otro país, porque Noboa nos pinta otra realidad. Nos dice la peor historia de la caja fiscal, atrasos por 2.872 millones, apenas 184 millones en la cuenta única del Tesoro, un déficit de 5.000 millones de dólares, muy por encima del déficit que anuncia el ministro o exministro Pablo Arosemena. Aquí alguien no dice la verdad. Alguien miente. O para variar, interpretan a conveniencia, evidentemente, las cifras. A conveniencia las cifras. Así nomás. Alguien nos dice la verdad. Pero bueno, la Asamblea va a comenzar un camino a partir de este momento de un mes. Este proyecto tiene que ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa, asignarlo a una comisión. Entiendo que por su materia, que es una materia tributaria, tendrá que ir a la Comisión Legislativa de Régimen Económico. Las dos comisiones económicas son presididas por el gobierno. Debería ser así. Y comenzar el camino para debatir esto. Para mí, esto es lo verdaderamente importante. Pero la Asamblea, en estas horas, me parece, está comprando otra vez los boletos para que es una asamblea que está recién inaugurada, no tiene ni 2 semanas. El 17 de noviembre se instaló esta asamblea. Y sobre esta asamblea había y hay expectativas de que haya un cambio respecto de la asamblea que fue disuelta y que terminó con unas cifras paupérrimas. Una asamblea que se dedicó a cualquier cosa menos a trabajar en favor del pueblo ecuatoriano. Una asamblea que lamentablemente no llevó desde mi punto de vista con seriedad los procesos de fiscalización y control político. Una asamblea que no fue diligente en el trámite de varios proyectos de ley. Hay 500 y pico proyectos de ley en los archivos que deberían ser materia de una depuración por parte de los legisladores. Pero en las últimas horas, ya otra vez se coloca el frente de lo que quieren hacer algunas bancadas y llevar a juicios políticos. Y ya hablan de juicios políticos. Vean, los juicios políticos son importantes. Y por supuesto, es una atribución que tiene el Poder Legislativo. Pero en este momento la urgencia, desde mi punto de vista, no son los juicios políticos, sino tramitar los temas económicos. Y las energías de los legisladores deben estar enfocadas en el trámite, por ejemplo, de este proyecto de reforma económica.
a través de un debate serio, responsable, donde participen los diversos sectores del país, donde se puedan acercar posiciones entre las diferentes orientaciones político-ideológicas y donde podamos conocer que el producto que eventualmente salga de la Asamblea hasta el 27 de diciembre sea en beneficio del país. Ayer ya insinuaron que el país va a tener otra vez que hacer sacrificios. Otra vez. Porque cada vez que viene un gobierno y envían una reforma tributaria y un proyecto de urgencia en materia económica, dicen el país va a tener que hacer un sacrificio. No es mi culpa, dice el gobernante de turno. El país tiene que hacer un sacrificio. Va a tener que arrimar el hombro. Bueno, hagan que arrimen el hombro aquellos sectores que tuvieron o han tenido en los últimos tiempos ingentes ganancias y no afecten el bolsillo de los que menos tienen. Eso tienen que estar debatiendo los legisladores. Siendo importante la fiscalización, considero que es mucho más importante que la energía de los asambleístas, que la energía de la Asamblea Nacional se enfoque en el trámite de proyectos de ley para sacar al país de la crisis en la que se encuentra. Pero mañana la Asamblea va a retomar el juicio político a Guillermo Lasso. Yo he tenido una posición sobre ese juicio político y yo la expresé en su momento. Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional para salvarse de una eventual censura de institución. Yo he relatado varias veces este detalle. Me da la impresión de que no había votos para censurar y destituir a Guillermo Lasso, pero claro, leyendo el bestseller que publicó la semana anterior, los 900 días de democracia y resultados, como le llamo, uno se encuentra, y yo les mostré a ustedes acá, en este espacio, con un detalle ahí. De Lasso dice que no iba a ser rehén de legisladores que estaban condicionando sus votos a cambio de canonjías por parte del gobierno ecuatoriano. Me hace pensar, sin una duda que siempre he tenido, que la verdadera razón por la cual el presidente Lasso disolvió la Asamblea Nacional era porque algunos legisladores es probable que se hayan puesto muy caros. Así nomás. Esto lo devela Lasso. Lo mostramos la semana anterior. Y disuelve la Asamblea para salvarse el juicio político. Un juicio político sobre el cual en lo personal yo tuve reparos y lo expresé en su momento. Pero nunca critiqué la capacidad constitucional del Poder Legislativo para enjuiciar políticamente al presidente de la República. No nos perdamos ahí. Porque aquí el gobierno de Lasso acusó a la Asamblea de conspiración y a algunos sectores políticos y sociales de conspiradores cuando se estaba aplicando un mecanismo constitucional que era un juicio político. Mecanismo constitucional. Juicio político avalado, cuyo trámite además fue avalado por la Corte Constitucional, que no hay donde perderse. Otra cosa es cómo se manejó el juicio político y cómo desde la Comisión de Fiscalización manejaron el juicio político, que en su momento también lo comentamos aquí en este espacio. Pero lo van a retomar mañana. La gran pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de retomar el juicio político a Lasso que ya no está en funciones? Yo soy de los que cree que el presidente Lasso, aunque él diga que salió por la puerta grande, yo soy de los que cree que el presidente salió por la cochera. Entró por la puerta grande y salió por la puerta de atrás del Palacio de Carondelet. La semana anterior, el jueves de la semana anterior, llegó tarde, 10 minutos tarde, empezó 20 minutos, con 20 minutos de retraso. Creo que fue un momento muy incómodo para Guillermo Lasso. Y salió. Salió. Yo creo que es el momento de dejar de lado a Lasso. No digo que no hay que establecer sus responsabilidades, que las tiene, pero creo que hay otras urgencias en este momento. Más allá que retomar mañana el juicio político. Que además, creo que el juicio político va a terminar siendo ineficaz. Y el juicio político a Lasso va a generar una discusión jurídica sobre si efectivamente la Asamblea puede o no enjuiciar políticamente al hoy expresidente. Porque la Constitución, a diferencia de los ministros de Estado o funcionarios de los organismos de control, donde establece que pueden ser sujetos de fiscalización y control político durante sus funciones y hasta un año después de sus funciones, esa misma prerrogativa no aplica para el caso del presidente y del vicepresidente de la República. ¿Por qué traigo a colación este tema?
Porque ya se habló hace 5 años, el 7 de enero del 2018, en el caso del juicio político a Jorge Glass. Póngame, por favor, el extracto, recorte de diario El Telégrafo. Lo vamos a ver en la pantalla. Están viendo en la pantalla. Lo publicó diario El Telégrafo el 7 de enero del 2018. Comisión de Fiscalización no da paso a juicio político contra Jorge Glass. En sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, determinó que no procede el juicio político contra Jorge Glass debido a que ya no ejerce el cargo de vicepresidente de la República. En esa reunión, la comisión era presidida en ese momento por María José Carrión. Se dio lectura al análisis jurídico desarrollado por la comisión referente al proceso de juicio político y dentro de las conclusiones del mismo se detalló que no se cumple con todos los requisitos que señala el artículo 129 de la Constitución de la República para el enjuiciamiento del ex vicepresidente Jorge Glass. María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, indicó que a la Asamblea llegaron las pruebas de descargo dentro del proceso, pero señaló que los argumentos legales ratifican que la Comisión ya no tiene facultad para continuar el juicio político contra Glass. Más abajo dice la nota, menciona a Silvia Salgado, en ese tiempo asambleísta y comisionada. No tenemos competencia de ejecutar un juicio político a un ex vicepresidente. Gracias, Roberto Carlos y Diego. No tenemos competencia de ejecutar un juicio político a un ex vicepresidente. Y lo mismo aplica con el presidente, con un expresidente. La pregunta es, yo sé que algunos me van a caer por lo que estoy diciendo, pero yo les estoy mostrando el antecedente. En el caso de Glass, quienes respaldaban a Glass en su momento defendían este argumento, que la Asamblea no tiene competencia para enjuiciar políticamente a un ex vicepresidente. Pregunto, ¿la Asamblea tiene competencia para enjuiciar políticamente a un expresidente? Porque Lazo ya no es presidente. Esa es la pregunta que hago. Porque es el mismo caso del 7 de enero del 2018. Es el mismo, exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Me imagino que estaba bien para el caso de Glass y está mal para el caso de Lazo, o estaba mal para el caso de Glass, pero está bien para el caso de Lazo, me imagino. Dependiendo del cristal a través del cual se miren las cosas, ¿no? Yo estoy poniendo este argumento. En enero del 2018 archivaron el juicio político a Glass porque ya no ostentaba el cargo de vicepresidente de la República y la Asamblea declaró que no tenía competencia para enjuiciar políticamente a un ex vicepresidente. En el caso de Lazo es distinto. Y no estoy defendiendo a Lazo por si acaso. Simplemente les estoy poniendo los ejemplos. Porque de esto se va a generar una discusión jurídica. Que Lazo tiene que responder, claro que tiene que responder. Ejemplo, sobre esta grave crisis económica que habla Daniel Noboa. El gobierno de Lazo tiene que responder porque es el principal responsable. Estuvo 30 meses al frente de la función ejecutiva. Pero aquí yo les hablo en derecho. ¿Tiene o no tiene la atribución para continuar la Asamblea Nacional con el juicio político a Guillermo Lazo, habiendo perdido, ya, habiendo dejado de ser presidente de la República, ya no es presidente de la República? Ese es un tema. Ahí les dejo boteando para que le vayan analizando. Y el otro tema. Ayer presentan el juicio político a la fiscal general del Estado. Y claro, algunos medios diligentes, ya que ese es el propósito del correísmo, que ya van a destituir a la fiscal, que no sé qué. Bueno, déjenme contarles que el juicio político a Diana Salazar es el tercero que se presenta en el actual periodo. Los juicios políticos van a la cola y se tramitan de forma cronológica. Primero, el 25 de noviembre, la asambleísta de ADN, Nicole Saca, presentó el pedido de juicio político en contra de Fernando Santos Albite, exministro de Energía. Y el mismo día, 25 de noviembre, el asambleísta manabita Carlos Vera presentó el pedido de juicio político en contra de Juan Zapata, ministro del Interior. Y ayer, 27 de noviembre, presentan el juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Este juicio político va a la cola.
Pero además, la Asamblea primero tiene que resolver qué va a hacer con 1, 2, 3, 4, 5, 6 juicios políticos que están allí y que ya no tienen interpelantes. A los miembros del Consejo Nacional Electoral, 2 exasambleístas, Joel Abad y Mario Ruiz, presentaron el 13 de octubre del 2021 y el 9 de noviembre del 2021 los pedidos de juicio político. Ambos ya no son legisladores. Contra Bernardo Manzano, exministro de Agricultura, presentó Ricardo Vanegas el 1 de noviembre del 2022 y su alcance el 18 de noviembre del 2022. Vanegas ya no es asambleísta. Contra Darío Herrera, exministro de Transporte y Obras Públicas, propuesto por el asambleísta Jorge Avedravo el 23 de noviembre del 2022. Avedravo ya no es asambleísta. Contra la misma autoridad o exautoridad, Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, asambleísta José Chimbo, 25 de noviembre del 2022. José Chimbo ya no es asambleísta. Al ministro de Inclusión Económica y Social, propuesto por Mario Ruiz, 27 de febrero del 2023. Mario Ruiz ya no es asambleísta. Y a los vocales del Consejo de la Judicatura, propuesto por Luis Almeida y Adolfo Santos, el 13 de abril del 2023. Almeida y Santos ya no son legisladores. Entonces la Asamblea primero tiene que resolver qué va a hacer con esto. Me imagino yo, porque hay jurisprudencia sobre esto, que la Asamblea va a asignar otros interpelantes. Digo, ¿no? Porque ya hay un antecedente. El 25 de junio del 2021, la Asamblea se había quedado sin interpelantes para el juicio político contra el exministro de Energía René Ortiz, que había sido impulsado por los legisladores Mercedes Serrano y Denis Marín del Partido Social Cristiano en 2021. Ellos dejaron de ser legisladores el 14 de mayo del 2021. El juicio político estaba presentado. ¿Qué fue lo que hizo la Asamblea? La Asamblea designó otros interpelantes. Y para ese juicio político designó a Luis Almeida, asambleísta en ese momento del Partido Social Cristiano, y a Salvador Quispe, en ese momento asambleísta del Movimiento Pachacuti, como interpelantes de René Ortiz. Si partimos de esa lógica, la Asamblea debería asignar otros interpelantes para cada uno de estos procesos. Consejo Nacional Electoral, Ministro de Agricultura, Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ministro de Inclusión Económica y Social, Consejo de la Judicatura. Y claro, irlos evacuando de manera cronológica. Y de allí entrarían el juicio político a Fernando Santos, el juicio político a Juan Zapata y el juicio político a la fiscal. La gran pregunta es, 1, ¿habrá tiempo? Esta asamblea tiene 17 meses. ¿Tendrán tiempo? ¿Saben cuánto dura cada proceso de fiscalización? Más o menos, 1 mes y medio. 1 mes y medio. No es que se lo hace de una semana a otra. Cada juicio político tiene un promedio de 1 mes y medio, si no es más. ¿Les va a alcanzar el tiempo? Se van a desgastar en todo esto, siendo importante cuando hay otras urgencias para el país, ¿me explico? Ese es el punto que yo planteo. Yo no digo que la Asamblea no fiscalice, tiene que hacerlo, es su atribución. Pero para mí, desde mi punto de vista, la atención primigenia de la Asamblea debe ser la legislación. Primerito, frente a las urgencias que tiene el país. Más allá de los juicios políticos, como les digo, eso está largo, largo. No es que ya mañana le van a llevar a Diana Salazar, que ayer ya se armó la polémica, ya Correa tuiteó de que Salazar supuestamente había amenazado, la fiscal aparece en un documento institucional respondiendo. Esto va para largo. Pero son, lamentablemente, los distractores que nos ponen cuando hay problemas más urgentes en el Ecuador. La economía. La grave crisis económica denunciada ayer por el presidente de la República. De eso habrá que seguir hablando. Ya mismo converso con Ramiro Aguilar, que estará con nosotros para justamente analizar estos detalles. Cierro el comentario del día de hoy, 7 de la mañana con 7 minutos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.